Génesis capítulo 51. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Vemos cómo Dios está cumpliendo aquí el deseo de los dos. Todos dos eran siervos de Dios y Dios siempre quiere complacer la voluntad de sus siervos si hacemos lo que Él dice. Dice que se echó sobre el rostro de su padre. Él deseaba, anhelaba verlo y Dios le concedió esto, y lo mismo para Jacob. Deseaba mucho ver a su hijo José. Verso 2. Y mandó José a sus siervos médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Vemos cómo José tenía mucho mando, tenía cómo hacer lo que quisiera allí en Egipto, y dice que mandó a embalsamar su padre. Verso 3. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Verso 4. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo. Verso 5. Mi padre me conjuró diciendo: He aquí yo muero, y en mi sepulcro que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás luego, pues que vaya yo ahora y sepultaré a mi padre y volveré. Entonces vemos cómo él quería hacer ya lo último por su padre. Dice que sepultarlo allí donde su padre anhelaba estar. Y luego volvería a retomar todas sus labores en Egipto como segundo después del rey. Verso 6. Y el faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre como él te lo conjuró. Verso 7. Entonces José subió a sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Entonces vemos cómo José no pierde tiempo. Dice que Faraón le da permiso para ir a sepultar a su padre, es lo normal. Y este sueño se le realiza a José, de ver a su padre antes de morir y además poderlo sepultar. Verso 8. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Verso 9. Y subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Entonces vemos cómo dice que subió mucha gente con él a respaldarlo en el momento de la pérdida de su padre. Es lo normal que nosotros debemos hacer con toda persona cercana a nosotros. Estar allí para acompañar, estar allí para ir con la persona, pues no está esa persona bien totalmente para estar consciente de muchas cosas. Entonces nosotros debemos acompañar a esa persona en ese momento. Verso 10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está en el otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy grave lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Vemos que dice que se lamentaron, que sintieron la muerte de José, de Jacob, padre de José, y dice que hicieron duelo por 7 días. Verso 11. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Verso 12. E hicieron sus hijos con él según les había mandado. Verso 13. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de la dobladura, la que había comprado Abraham con el mismo campo en heredad
de sepultura de Efrón y el Eteo delante de Mamre. Verso 14. Y se tomó José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Debemos que siempre tenemos tiempo para hacer las cosas que debemos que hacer con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestras personas cercanas. Verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: por ventura nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hemos hecho. Entonces vemos cómo tenían temor, porque ellos sabían todo lo que le habían hecho a José, y ya después de haber muerto su padre, él podía tomar venganza. Verso 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo. Verso 17. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te galardonaron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Entonces vemos cómo Jacob no deja huérfanos a sus otros hijos. Al ver todo el poder que tiene José, le manda a decir de parte de él, aún después de estar muerto, pues él ya lo sabía. Dice que le manda a pedir perdón por todos sus hermanos y que tenga misericordia con ellos. Es el cumplimiento del deseo de Jacob. Y vemos que José lloró, o sea, esto le dio sentimiento al saber que de pronto no se veía realmente él ante los demás como la persona perdonador, pues él ya los había perdonado. Verso 18. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos. Vemos cómo sus hermanos se ofrecen también a honrar a José con sus servicios, al demostrarle que eran personas diferentes a las que eran cuando lo vendieron. Verso 19. Y le respondió José: no temáis, soy yo en lugar de Dios. Vemos cómo José no le agrada esto. Dice que él no tenía por qué ponerse en el lugar de Dios, que simplemente había que perdonar. Él ya lo sabía y lo tenía muy seguro en su corazón. Verso 20. Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo pensó por bien, para hacer lo que vemos hoy, para dar vida a mucho pueblo. Entonces vemos que lo que el diablo trató de hacer, lo que el enemigo trató de hacer con José, desviarlo, llevarlo, matarlo, venderlo, hacerle de todo para que se desviara el propósito de Dios en él. Vemos que José, siempre donde quiera que vaya, donde quiera que esté, Dios volteaba la bendición para bien, porque es un siervo de Dios. Verso 22. Y estuvo José en Egipto y en la casa de su padre, y vivió José 110 años. Verso 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Entonces vemos aquí cómo José sigue su misma carácter, su mismo sentir que era en Jacob. Dice que sus tercera y cuarta generación, dice aquí que eran sobre las rodillas de José. Dice que eran muy queridos por José. Entonces, ¿cómo él puede dar el amor que su padre le dio a él? Jacob. Verso 24. Y José dijo a sus hermanos: yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces vemos cómo José le dice a sus hermanos que no se preocupen, que él va a estar ahí en esta tierra para ayudarlos, para sustentarlos, pues esa es la promesa que él traía de sus antepasados.
O sea, les dio tranquilidad. Verso 25. Y conjuró José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces de antemano él está pidiendo cuál es su voluntad para que sus hermanos o su familia hagan con él. Verso 26. Y murió José de edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un arca en Egipto. Entonces vemos cómo José muere en Egipto, en el lugar donde servía, donde hacía la voluntad de Dios.